Este domingo es el domingo en el que la paradoja cristiana se hace más patente y visible. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Todo lo contrario de lo que en términos cristianos muchas veces decimos: criterios distintos del mundo, valores distintos del mundo. A eso se nos invita, y las lecturas de hoy, desde la primera hasta el Evangelio, son un claro ejemplo de lo que significa vivir en cristiano, vivir seriamente y tomarse en serio la vida cristiana. Escuchemos, pues, con atención. Domingo 24 del tiempo ordinario. Ciclo B. 15 de septiembre de 2024. Lectura del profeta Isaías. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se me acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, abrigaos y saciaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará.
Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? En Babilonia, y que vuelve cuando Ciro les da la libertad. Y en ese libro aparecen unos cánticos, los llamados Cánticos del Siervo de Yahvé, que nos hablan de un personaje que anuncia la pasión de Jesús. Y anuncia la pasión de Jesús como elemento salvador. ¿Y por qué no pensar que es ese personaje un elemento salvador del pueblo de Israel que viene de Babilonia, que viene del exilio y recupera su libertad y su tierra? Aquí vemos el sufrimiento injusto. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barca. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. Pero con la convicción, todo ese sufrimiento, de que el Señor Dios me ayuda. Por eso es capaz de endurecer el rostro como pedernal, sabiendo que Dios no le defraudará, que es su defensor, el que va a pleitear apoyándole a él, el que va a defenderle. Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará? Es un texto lleno de esperanza para un personaje que está con un sufrimiento profundo y que nos recuerda perfectamente la pasión de Jesucristo, que nos recuerda perfectamente muchas veces nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros desde el sufrimiento, ese sufrimiento que nos va acercando a Jesús en la pasión. La segunda lectura del apóstol Santiago es una lectura de acentos, de colorear. Es el eterno problema de la relación de ese binomio tan fundamental de fe y obras, y que en algún momento nos dividió a los cristianos. ¿Nos salvamos por la fe o por las obras? Evidentemente, Santiago pone el acento en las obras. Pero no se olvida de la fe, porque la fe es el dinamismo de las obras. Un amor sin que se manifieste es un amor seco, un amor que no tiene vida. Una fe que no se manifiesta en obras concretas y reales, y aquí él pone ejemplos. Si un hermano o una hermana andan desnudos y falto de alimento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, abrigaos y saciaos, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Está poniendo el acento en esas obras que nacen directamente del dinamismo de nuestra fe profunda. Por eso, al final, esa alternativa no es una alternativa. Para Pablo el acento estará en la fe. Para Santiago el acento está en las obras. Los dos tienen razón. Una fe sin obras es una fe muerta. Y las obras están manifestando la profundidad de esa fe. El Evangelio es un evangelio muy complejo, pero muy importante, porque nos enfrenta directamente a Jesús. Tiene tres partes. Una primera parte, lo que llamamos la confesión en Cesarea de Filipo, esa ciudad que se encuentra al norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, donde actualmente encontramos muchos problemas entre Israel y el Líbano, Hezbolá sobre todo. Pues bien, ahí había una ciudad romana preciosa, fronteriza, por lo tanto, con la zona del norte. Y ahí se encuentra Jesús con sus discípulos, en esas aldeas de Cesarea de Filipo. Y les pregunta, ya llevaban conviviendo un tiempo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero sobre todo a él lo que le interesa es ¿qué dicen ellos? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Y ahora directamente, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta a ellos es una pregunta a nosotros. Y Pedro, como siempre, saca la cabeza y toma la iniciativa. Tú eres el Mesías. Y inmediatamente aparece el tema, como siempre, del secreto mesiánico. Ese secreto mesiánico que les dice y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. ¿Y esa instrucción qué significaba? Dejarles claro quién era ese Mesías. Y ese Mesías es alguien que iba a ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. La crème de Israel lo va a reprobar, lo va a rechazar. Será ejecutado y resucitará a los 3 días. Y el evangelista añade, y se lo explicaba con toda claridad. No lo entendían, se lo explicaba con toda claridad.
Y de nuevo Pedro toma la iniciativa y se puso a increparlo. ¿Pero esto de qué va? ¿Cómo que el sufrimiento? ¿Cómo que la cruz? ¿Cómo que la muerte? ¿Esto qué quiere decir? Y Jesús le llama ni más ni menos Satanás y le dice: ponte detrás de mí. Porque esos son los criterios de los hombres, no los de Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, a la gente y a sus discípulos, a todo el que quisiera escucharle: el que quiera seguirme tiene que tener bien claro que tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. La paradoja cristiana, todo lo contrario. Nosotros queremos demasiadas veces salvar nuestra vida con criterios humanos, con los criterios del mundo, con los valores del mundo. Y Jesús nos invita a todo lo contrario, a negarnos a nosotros mismos para liberar espacio para Él, ser nosotros mismos pero con Él. Sin Él nosotros no somos nada, con Él somos nosotros mismos, pero nos cristificamos, nos hacemos semejantes a Cristo. Y ganamos nuestra vida con ese sufrimiento, con esa cruz, con todo lo que supone la vida cristiana. De verdad, pongámonos delante del Señor en este domingo tan importante que yo he definido como el de la paradoja cristiana. La lectura de Isaías nos presenta uno de los famosos cantos del siervo de Yahvé, una de las cumbres teológicas del Antiguo Testamento desde todos los puntos de vista. Pertenece a la segunda parte del libro de Isaías, Deutero-Isaías, y aparece este misterioso personaje que encuentra el sentido a su misión apoyándose en la palabra de Dios. La fidelidad a Dios, a la escucha atenta de su palabra, por encima de las afrentas que debe sufrir, pone de manifiesto el misterio del dolor como la capacidad que se debe tener frente a toda violencia. La carta de Santiago evidencia que la fe ha de ir acompañada de las obras. La fe sola no demuestra nada. ¿Puede acaso salvar la fe? En el Evangelio de Marcos, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién creen que es Él? Jesús les enseña que su papel mesiánico es dar la vida por los otros, perderla en la cruz. El triunfo cristiano es saber entregarse a los demás. No sabemos si Jesús pudo hablar directamente de cruz, pero él contaba ya con la muerte, no veía otra salida. Por eso la cruz, en los dichos, es la misma vida, nuestra propia vida, nuestra manera de sentir el amor y la gracia, el perdón y la misericordia, la ternura y la confianza en la verdad y en Dios como Padre. Eso es una cruz en este mundo de poder y de ignominia. La cruz no es un madero, aunque para los cristianos sea un signo muy sagrado. La cruz está en la vida, en amar frente a los que odian, en perdonar frente a la venganza. Esa es una cruz, porque el mundo quiere que sea una cruz, no simplemente un madero. La cruz es la vida para los que saben perder, para los que saben apostar. Por eso se puede hablar con sentido cristiano de llevar nuestra cruz. Y no debemos avergonzarnos de ello, no, porque el sufrimiento da sentido a la vida frente al mundo. Viene a ser el signo de identidad del verdadero seguimiento.